En el podcast que todos quieren oír, abriendo melones sin censura surgir. Hablan sin pelos en la lengua, de temas polémicos la verdad se despliega. Conversaciones arriesgadas sin control, se habla de todo sin tabú, es mi protocolo. Sexo, política, religión y más. En abriendo melones ningún tema se va. Con el veno hay tema vedado, la sinceridad sin filtro es su legado. Los melones se abren y la verdad fluye. Con audacia e inteligencia este podcast se construye. Bienvenidos a un nuevo Abriendo Melones, ya creo que es el número 14, si no me falla la memoria. Y bueno, Albert, Abriendo Melones que empieza accidentado. Accidentado, como cada programa hay algún problema. Es seña de identidad este programa. Bueno, teníamos otro invitado cerrado para este programa que no ha podido venir. Hemos buscado 80 y el 81 es el que ha venido, que ahora os lo presentaremos. ¿Qué nos ha pasado? No encontramos la tarjeta de memoria y hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, hemos abierto un nuevo melón, lo hemos solucionado y ahora ya vamos a empezar con el programa de hoy en el que vamos a hablar, Albert, de la educación. Y como no, tengo a un profesor, aunque no es profesor, pero el invitado, ¿sabes qué es, no? También ¿Otro profesor? Y tenemos con nosotros aquí a Gerard, que es profesor de historia, si no recuerdo mal. Geografía e historia. Y bueno, como siempre dejamos, pues preséntate tú mismo, porque ¿quién se va a presentar mejor que tú a ti mismo? Bueno, muchas gracias primero por invitarme y por la sinceridad, por decir a la audiencia que no era ni la primera, ni la segunda, ni la 50, era la 82. Pues nada, pues eso, gracias por invitarme. Y nada, me presento, soy Gerard, ciudadano de Sant Boi desde hace ya unos cuantos años. Empadronado desde hace un año. La legalidad es lo primero. Sí, hace un año, por eso ya de empadronado. Pero sí. Aficionado al Deportivo Alavés a tiempo completo y profesor de secundaria en mis ratos libres, básicamente. Pues después de esta magnífica presentación vamos con el tema que nos trae aquí en el día de hoy, que es la educación. Creo que no tengo mejor mesa para hablar de este tema que la que tengo hoy con dos profesores. Y me gustaría pues que primero de todo me defináis qué es para vosotros la educación, porque muchas veces se habla de si la educación es lo que se hace en casa, es lo que se hace en la escuela, es un mix de ambas. ¿Qué es para ti educación y qué no lo es, Gerard? ¿Cómo lo definirías? Yo definiría la educación como el proceso en los primeros años de vida de las personas en los que se adaptan y adquieren las competencias y los conocimientos necesarios para afrontar una vida adulta. Ya sea orientado al mercado laboral, ya sea para tener herramientas para comprender el mundo en el que viven y tener también herramientas para poder cambiarlo y mejorarlo. ¿Vale? Partimos de eso la base. ¿Quién es el encargado de proporcionar esta educación? Bueno, yo creo que es un mix, lo que comentabas tú. Yo creo que la escuela es un espacio de aprendizaje y educación, pero también lo es también es su casa, también es el museo, también es la ciudad. Aquí podríamos entrar a debatir, ¿no? ¿Quién tiene el peso, ¿no? de la educación de nuestros hijos o nuestras hijas? No, para mí también, igual que Gerard, pues opino lo mismo. O sea, yo creo que la educación es el proceso de aprendizaje de una persona a través de la vida. Es decir, todas las cosas que le pasan, todas las cosas que hace, todas las cosas en las que trabaja, pues acaba aprendiendo es un proceso de aprendizaje. Eso para mí es la educación. Es decir, todo lo que es el camino que vamos siguiendo hacia un objetivo. No es el objetivo final, sino es el camino antes que el destino. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho ambos, porque al final educación es todo y es sobre todo en esas primeras etapas, porque eso no quiere decir que a un adulto pues no se le pueda educar en alguna cosa, pero mayormente la educación la recibimos en las primeras etapas de vida, en los primeros años. Pero vamos a separar, hemos dicho educaciones en la escuela, educaciones en casa. ¿Qué papel tienen los padres, por ejemplo, Gerard, en la educación de sus hijos? Al final, la escuela, ya sea en cualquier etapa, es decir, infantil, primaria, secundaria, tiene sus limitaciones. Básicamente, la limitación es que en el colegio estás 6 horas y el día tiene 24. ¿Vale? Quitamos las horas que estás durmiendo, significa que la mayor parte del tiempo los alumnos no están en la escuela. ¿Vale? Están en su casa, con su familia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Familias y escuelas trabajamos juntos
¿vale? Para complementar y que los alumnos puedan adquirir, pues esto, las habilidades, competencias necesarias. Por ejemplo, pues yo como profesor de geografía e historia puedo plantear, yo qué sé, cualquier actividad, cualquier historia relacionada con el entorno cercano, pero si aparte de esto, pues las familias a la tarde pues pueden visitar, yo qué sé, el Museo de Termas Romanas que tenemos aquí en Sant Boi, o podemos ir a visitar la Colonia Güell, que la tenemos aquí, que es totalmente gratuita, pues enriquecerá mucho más el proceso de aprendizaje de sus hijos y sus hijas, ¿vale? Entonces, ¿quién es más importante? A ver, yo creo que la familia está más horas con sus hijos, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Aunque el proceso de aprendizaje, los niños no tienen que estar 24 horas al día aprendiendo, evidentemente, ¿vale? Tienen que tener su espacio, sus horas de disfrute, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo diría que es un mix de las dos cosas. Al final, se habla mucho, ¿no? En educación de que las familias a veces son un problema, etcétera, etcétera. Yo siempre digo lo contrario, ¿no? Al revés. Es decir, al final, familias y profesores, docentes, no sé si estarás de acuerdo, Albert, tenemos el mismo objetivo, que es la educación de sus hijos y formarlos lo mejor posible. ¿Podemos tener discrepancias en cómo hacerlo? Podemos tenerlas, ¿no? Pero al final compartimos un objetivo, y cuando compartes un objetivo con una persona o con un colectivo, pues lo mejor siempre es colaborar. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con él. Es decir, nosotros podemos enseñar y podemos trabajar con los alumnos durante un tiempo, pero la mayor parte del aprendizaje que ellos llevan a cabo lo llevan con su familia, porque es lo que ha dicho él. Están 6 horas en el instituto, o sea, en el instituto, en el colegio, en lo que sea. La mayor parte del tiempo lo pasan en casa, y los valores, las enseñanzas más básicas se las enseñan su familia, sus padres, sus madres. Nosotros podemos llegar hasta un punto, pero no podemos ir a su casa a enseñarles las cosas que deben hacer sus padres. Tenemos un tope, ¿no? Un límite hasta cierto punto. O sea que nuestra tarea se basa en eso. Yo creo sobre todo que en la escuela quizá y en el instituto pues se educáis más en lo que es más la formación, la cultura quizá, y bueno, y los valores también, porque al final eso sí que eso lo veo muy compartido entre padres y escuela, pero quizá pues todo el tema de aprender a leer, de no sé, aprender las capitales del mundo, pues toda esa parte generalmente recae más sobre los docentes, sobre los profesores, mientras que el hecho de criar a un hijo y que el día de mañana sea una persona de bien, una persona pues que sea buena persona, que tenga unos valores, que no sé, que tenga una perspectiva del día de mañana de qué hacer con su vida, pues eso yo creo que a pesar de que vosotros entráis en el proceso, eso quien tiene que hacer más ahín con eso quizás son los padres, ¿no? Sí, quizá, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que tenemos como áreas donde hay un sector que es experto sobre el otro. Por ejemplo, pues lo que comentabas tú, en formación meramente académica, ¿vale? Pues yo creo que sí, ¿no? Por eso hacemos geografía, hacemos inglés, hacemos catalán, pues para aprender estas disciplinas más académicas, pues sí, yo creo que recae sobre el profesor. Pero la educación no solo es eso, no es adquirir solo unas habilidades académicas, sino también abordar pues toda una serie de pues, cuestiones como organización personal, puntualidad, trabajar en equipo, etc. Y ahí es donde creo que podemos entrar más en colaboración con las familias, ¿vale? Yo creo que ahí unidos es cuando realmente se ve la diferencia de un alumno que tiene una familia detrás y un alumno que no la tiene, ¿vale? Esto es la gran divergencia entre los alumnos. No todos los alumnos tienen la suerte de tener unos progenitores, unos familiares eso que puedan estar por ellos. Sí. Mira, ¿no? Hay familias que igual están separadas o que trabajan todo el día o que no están en casa. O desestructuradas, simplemente. Entonces, tú ya lo ves con los alumnos, que los padres que están detrás, los padres que están ahí con el niño, con el tal, van más rodados. Hay alumnos que no tienen esa suerte y por lo que sea, pues aunque hay también alumnos que a pesar de ello que no tengan tal, ponen empeño y sí que se esfuerzan en cumplir con su deber, pero hay otros que claro, si les faltan los pilares fundamentales. Claro, pero aquí diferenciamos el esfuerzo de las posibilidades reales. Pongo un ejemplo de una cosa que estoy haciendo yo ahora. En el centro donde estoy, nos han pedido que organicemos una especie de deberes de verano para los alumnos. Uy, el cuadernet de Estiu. Como yo también lo odiaba, ¿vale? Porque esto en nuestra época se hacía mucho, y yo dije, vamos a intentar hacer algo un poco distinto, algo que enriquezca un poquito más. Entonces, yo, por ejemplo, a los alumnos que tengo este año en primero de la ESO, en geografía e historia hacemos historia antigua, ¿vale? Básicamente prehistoria, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Y digo, vamos a encontrar algo que esté cerca de ellos, donde puedan vivir esto que nosotros hemos trabajado en clase.
¿vale? Entonces, voy a buscar museos, voy a buscar exposiciones por Barcelona, por Baix Llobregat. Y que tengan que ir. Que tenga que ir y yo me preparo, pues yo que sé, una fichita y que cuando vaya, pues con la familia o lo que sea, pues pueda responder unas cosas, ¿no? Y que eso sea un complemento a lo que hemos visto, a lo que hemos hecho en el curso y también me parece, pues, también lo comentaba con compañeros profesores que son padres, digo, ¿tú cómo plantearías esto, no? Si el profesor te hace hacer esto, pues al final es un día que tienes a tus hijos y que te los llevas al museo, que te los llevas a no sé qué. Y claro, en vez de ir al Tibidabo, pues vas al museo. Por ejemplo. Y claro, cuando lo comentaba así, propuse esta idea, me dijeron, vale, es buena idea, y dice, pero hay un problema. Y es que hay alumnos que no tienen quien los lleve a estos sitios. Claro, claro. Dice, yo a un niño de 12 años no le puedes decir, vete a Gavà a las minas que hay de... Porque no hay, claro, no hay quien lo lleve. Sí. No hay quien lo lleve, no van a coger el tren y se van a ir solos allí. Claro. Entonces, claro, el alumno le puede poner empeño y puede querer ir, pero claro, necesita también un acompañamiento de gente más adulta. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el que haya una familia detrás es un gran qué a la hora de determinar el fracaso escolar o no. Pero en ese caso, Gerard, tú más allá de hacer la propuesta tampoco no puedes hacer... Es como el cuadernet d'estiu. Tú puedes decirle a los niños que tienen que hacer el cuaderno de verano, pero luego si los padres o no se lo compran o no se preocupan de que su hijo lo haga, al final depende también un poco de cada niño y de cada familia. Tú estás haciendo... Tu propuesta es buena. El que luego no la puedan hacer todos o no la hagan todos, claro, no depende tanto de ti. Es una cuestión de ti. medios. Es decir, que yo, por ejemplo, ponga un cuadernillo de esto que decimos de verano y una familia tenga problemas económicos y no se lo pueda comprar, pues tendrá la ayuda necesaria para que lo pueda tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la educación es universal. Tiene que ser igual para todo el mundo. Todo el mundo debe tener las mismas oportunidades. Entonces, el cuadernillo se lo puedo conseguir. Que en agosto se vaya a tal sitio, pues eso igual Eso yo no ya puedo es entrar. más difícil. Eso ya es más difícil. Entonces, a partir de ahí, pues es delicado. La situación es delicada por eso, porque tenemos situaciones complejas en el aula. Y al final, comentábamos antes fuera del micro, decir, claro, es que hay alumnos que la lían en clase. Sí, y que, sí. Bueno, pues es que si hurgas un poquito en la vida de estos alumnos, hostia. Ostras. Sí, no. Cada alumno es un mundo, ¿eh? Cada alumno es un mundo. Entonces, cada alumno tiene su parte detrás que, bueno, hay que comprender y hay que tener en cuenta también. Todos hemos conocido personas que cuando nos han explicado por lo que han pasado, a veces hemos entendido muchas cosas y muchos comportamientos. Eso es así. Y a veces dices, "Pues, poco me parece". Sí, O sea, sí. con lo que tienes Sí, tú en no, casa. claro, sí. Y ahora me interesa que abordemos un poco la figura del profesor, ya aprovechando que os tengo los dos aquí. Un poco, ¿de qué manera evaluáis las herramientas que tenéis para hacer vuestro trabajo? Es decir, ¿hay algo que os falte, que pensáis que os ayudaría muchísimo a pues, educar mejor a los chicos, a poder, no sé, desarrollar nuevos métodos de enseñanza que ahora no estáis poniendo en práctica por falta de recursos? ¿Hay alguna cosa que a lo mejor pensáis que la educación de hoy en día se queda corta y que debería tener? No sé, algo que os venga a la cabeza. Algo que debe tener o que sobre. La IA, por ejemplo, sobra. Claro, es que ese es un gran melón. Pues estás en el sitio adecuado para abrirlo. Claro, la IA es una tormenta que indirectamente ha sacudido el sistema educativo y, Sí. y que, bueno, desde Enseñament aún no se sabe cómo afrontarla. Realmente aún no sabemos muy bien si es una herramienta o es el mayor peligro que tenemos que afrontar Sí. en la actualidad. Respecto a la pregunta que me decías, ¿no? Cosas que he hecho faltar o cosas que me gustaría tener. Creo que vamos hacia una educación cada vez más compleja en el sentido de que cada vez tenemos una mayor diversidad en el aula. Es decir, en nuestra época, ¿no? Imagino que más o menos todos somos de la misma edad, Sí. en clase podías tener algún alumno pues, con alguna necesidad específica, ¿no? Pues puede ser un TDA, con una dislexia, una cosa así. Sí. Podíamos tener a alguien en clase con esta realidad. A día de hoy, la realidad es que por clase tienes... Sí, es que hay de 30 alumnos que tienes, 10 tienen algún problema, tienen alguna necesidad específica. Entonces, claro, a estos alumnos los tienes que abordar de una manera individualizada, ¿no? Se les realiza una cosa que se llama un plan individualizado, ¿vale? Para, a partir de sus circunstancias, pues facilitarle para que tenga las mismas oportunidades que un alumno que no tenga este tipo de necesidades, ¿vale? Entonces, claro, me parece algo contradictorio que cada vez tengamos más diversidad al aula, que tenemos que hacer una atención más individualizada, pero que a la vez no reduzcamos ratios. Es decir, ¿cómo gestiono yo? ¿Cuántos alumnos por clase tienes? A ver, las 30, ratios... ¿35? Legalmente... 30. aquí hay dos temas, ¿vale? Es decir,
Legalmente las ratios son máximo de 30 alumnos y se puede incrementar en un 10% a lo largo del curso si vinieran nuevos alumnos. Sí, ¿vale? eso es. El máximo en la ESO estamos hablando serían 33 alumnos. La realidad, tengo que decirlo, en los centros en los que yo he estado, muy rara vez me he encontrado más de 30 alumnos en un aula. Sí, son 31, 32, algunos, sí. Yo tengo una clase que tengo, la mayoría de los de tercero el que menos tiene es 29. Y los demás son 30, 31, 32. Y que me siguen pareciendo muchos, porque yo recuerdo que en nuestra época, no sé, al menos en las clases que yo solía estar, éramos más 25, 29, 30, ya es que lo veo una clase abarrotada de... Claro, es que aquí hay dos temas. Por el número de alumnos que tú tienes, el departamento concede unas líneas, ¿vale? Es decir, y las líneas tienen estas ratios. 30 alumnos es una línea. Entonces, si tú tienes un centro con, me lo invento, 45 alumnos en primero de eso, el departamento dirá, vale, te concedo 2 líneas porque superas los 30. Entonces, ese es el escenario ideal. Tienes 45 alumnos, los vas a dividir en 2 clases, pues tienes 22, 23 alumnos, ¿vale? O incluso menos. El problema es cuando la cifra no te facilita tanto hacer esta división y que tengas menos alumnos, ¿vale? Pues, por ejemplo, tienes 60 alumnos, te hacen 2 líneas, ¿vale? Tienes 2 grupos de 30. Ahí la cosa se complica, ¿vale? Porque son 30, de los cuales, 30, pues, claro. Entonces, es más difícil dividirlos. más difícil dividirlos. Sí. Puede haber recursos, es decir, aunque al centro le concedan 2 líneas, el centro puede decidir organizar los recursos que tiene el profesorado y crear una tercera línea, ¿vale? Haciendo malabares con horarios de profesores y tal, y entonces reduces las ratios, ¿vale? Tendrías 3 grupos de 20. No siempre es posible, ¿vale? O a veces los centros educativos lo hacen, pues hacemos añadir una línea en los máximos cursos posibles, pero igual en alguno no es posible. Es posible. En mi caso no. En mi caso son 4 líneas de 30. 29, 30, 31, 32. Claro. Pero no es lo mismo. Sí. No es lo y mismo. dice que el año que viene se incrementará una línea más. O sea que... Bueno. Sí. O sea que vamos a... Vais al contrario del resto, ¿eh? Porque normalmente se están quitando líneas por una cuestión meramente demográfica. Sí. Pues no sé por qué. Se ve que la población de San Joan Despí, donde yo estoy, van a incrementar una línea más en cuarto de la ESO. Van a hacer, en vez de 4, 5 líneas. A, B, C y F. A veces. Sí. Y un melón que quería abrir yo referente a este tema. Has comentado, Gerard, el tema de que cada vez hay más alumnos con necesidades específicas especiales. Entonces, ¿no sería mejor que a lo mejor desde el gobierno se plantearan que existe esta situación y a lo mejor, y no con el ánimo de separarlos porque sean peores ni por nada, sino por el bien de todos, es decir, para que estos alumnos que tienen unas necesidades que quizá van más lento en el aprendizaje o necesitan que estén más encima de ellos, pues tengan unas clases aparte, es decir, que estén con otros alumnos que tienen esas necesidades y que los que a lo mejor pues no tienen estas necesidades pues que puedan avanzar más, porque de alguna manera, no sé, yo lo planteo, quizá los que no tienen estas necesidades pues de alguna manera no llegan a aprender todo lo que podrían porque a lo mejor se ven retrasados por el resto de los compañeros y los otros a lo mejor también van un poco ahogados porque el nivel igual es demasiado alto para lo que ellos son capaces de dar. Entonces, ¿no creéis que esto podría ser una solución? Si le veo un inspector, El lunes ya no estoy trabajando. No, pero por eso yo me lo puedo permitir que no soy profesor, pero yo lo digo desde fuera. Desde fuera y no lo digo con ningún ánimo ofensivo ni nada, sino todo lo contrario. O sea, si al final lo que queremos es que la educación sea lo mejor posible y equipararnos a países como los países nórdicos que tienen una educación que todo el mundo farda de ella y tal, pues no sé, a lo mejor sería bueno si estamos notando que está habiendo llamémosle problema, que no es un problema, que antes no había, pues adaptarnos a la situación y ver de qué manera. No sé, he dicho esto, pero igual se os ocurre otra... Nada más tiene esta reacción porque en educación hay un decreto, que es el decreto 150, que es el famoso decreto de la escuela inclusiva. Sí, ¿vale? Porque ahora tenemos un modelo de escuela inclusiva. ¿Qué significa esto? Pues que todo el mundo tiene que estar bajo el mismo techo, básicamente. Físicamente y metafóricamente. Entonces, ¿qué es lo que históricamente quizás se hacía? Pues en la diversidad, en vez de integrarla, lo que se hacía pues, en centros especializados, pues quizá hacerles un aprendizaje más adaptado a ellos, ¿vale? Con ratios más reducidas, etcétera, etcétera. Esto se revierte con este decreto, se intenta integrar la diversidad dentro de una... En el aula, sí. Que tienes alumnos con TDA, tienes alumnos con Asperger, tienes alumnos con síndrome de Down, tienes alumnos pues con diversos perfiles. Lo entiendo, pero no lo entiendo. Es decir, yo que me puedo mojar en esto porque a mí no me van a echar. O sea, yo al final me parece que es muy bonito de cara a la galería
Es decir, que suena precioso el decir, no, estamos todos juntos independientemente que tal, sí, pero si al final el resultado de lo que nos ocupa, que es educar a estos chavales, el hacer que el día de mañana tengan un futuro con los estudios, con el trabajo y tal, de alguna manera quizá les estamos perjudicando, que digo quizá, que tampoco no lo sé porque no hay un estudio y si lo hay no me lo he mirado en referencia a cómo a la afectación de estos últimos años de las clases con tanta diversidad de alumnos, pero igual es una cosa que nos podríamos plantear. Yo como padre, a mí me pensaría, hostia, pues si mi hijo le está costando seguir el nivel de la clase y tal, pues a lo mejor si lo ponen con gente, pues que a lo mejor tenga más dificultad igual que él, y esto a él le ayuda a, no sé, a rendir mejor académicamente, pues yo no lo vería como algo negativo. Sí, bueno, sí hay institutos en que hay aulas especializadas, que son las CA, donde lo sacan durante unas horas. Sí, esto ya en mi época estaba. Sí, pero eso es aula de acogida. Habla de acogida o habla de... Lo que estoy hablando es... Hay institutos en concreto que hacen una aula especializada de CA. Que está hablando... ¿Cómo? CA. Support intensivo a la escuela inclusiva. Sí. Pero claro, esto no lo tienen todos los centros. No. Es decir, solo es unos centros que tienen una categorización especial, entonces esos centros sí que pueden llegar a tener este recurso. Yo estudié aquí en Sant Boi en el Joaquim Rubio Llors y ahí había, no sé si es lo mismo, ¿no? Pero decían clase de diversidad. Que había desde alumnos, pues yo qué sé, marroquíes que acaban de llegar y que no dominan mucho el idioma, pero también había personas de aquí, pues que a lo mejor tenían más dificultades para seguir la clase y entonces se los llevan ahí para, digamos, volver para atrás de cosas que a lo mejor ya habíamos dado y que no sé si es lo mismo. No. O sea, el concepto del CIE es un alumno específico que tiene un trastorno diagnosticado por el aprendizaje y que tiene unas horas de reducción del grupo clase y se va con una persona especialista que le ayuda. Lo que tú estás comentando, Albert, es lo que se llaman los grupos de nivel o grupos flexibles, en los cuales en las materias troncales, ¿vale? Es decir, las lenguas, catalán, castellano, inglés y alguna cosita más, se rehacen los grupos, es decir, yo puedo tener un grupo ABC, ¿vale? De cualquier curso, lo que se intentará al hacer estos cursos es que sean heterogéneos, ¿vale? Es decir, pues que haya gente que tiene más, gente que tiene menos, gente con una, por decirlo solamente, una inteligencia interpersonal más desarrollada, es decir, los que no se callan en clase, gente más tímida, ¿no? Que al final hay un balance entre los tres. Hay centros que optan por, en las materias troncales, como por ejemplo matemáticas, rehacer estos grupos por niveles y decir, vale, pues en el grupo A pongo la gente que tira más y al grupo C o al D la gente que tiene más dificultades, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, creando un contexto donde el nivel de la clase es similar entre ellos, fomentar el aprendizaje, ¿vale? Para que no haya tantos desniveles académicos en clase. Eso es algo que se hacía más hace unos años. Ahora, yo los centros en los que he estado que se hacía, se ha ido dejando de hacer. ¿Por qué? Porque tiene cosas buenas a nivel académico, no digo que no, pero tiene partes negativas, sobre todo en la estigmatización y en la autoestima de estos alumnos que se van al grupo fácil, digamos, ¿vale? Y al final... Bueno, y visto por el resto de compañeros. Esto es el tema. Es una edad complicada, ¿vale? Son la víctima fácil de la burla. Es decir, claro, tú vas con el grupo porque no puedes venir al nuestro, etc. Y al final está la otra cara de la moneda. El alumno que va aquí, que de alguna manera es como una indefensión aprendida. Es decir, por el mero hecho de estar ahí, hablabas con estos alumnos y dices, no, pero si es que esto no soy capaz de hacerlo porque yo soy del grupo tal. Es decir, no me lo preguntes a mí. Y digo, bueno, que tú estés en este grupo no quiere decir que no puedas pensar, que no puedas... claro. Que es como que se exhiben de su responsabilidad, ¿no? En plan de, yo a mí me preguntes eso que yo no tengo que... Claro, ya simplemente aprenden que ellos no son capaces de hacerlo porque están en un grupo con gente con más dificultades. Entonces, claro, eso también es negativo para estos alumnos. Claro. ¿No? Al final es difícil de gestionar todo esto. Por eso yo creo que estos grupos de nivel, salvo en casos muy puntuales, se han ido retirando por eso. Pero claro, es que este es el eterno debate que hay a día de hoy. Es decir, ¿la escuela inclusiva es positiva o es negativa? Hay veces que funciona y hay veces otras que no funciona. Yo pienso que sí que si se hace bien y si se lleva con buena intención y con buenos métodos, no tiene por qué fallar. Es positivo porque los alumnos que están con compañeros que tienen más dificultad pueden generar un poco de empatía también con ellos. Un poco de empatía, bueno, a esas edades de empatía van justos a veces, ¿eh? A esas edades. Bueno, pero te sorprende, también.
A ver, te puede sorprender, porque hay alumnos que sí que son más empáticos y pueden generar un poco de empatía con estos tipos de personas. Por ejemplo, yo que sé, te voy a poner un caso, yo que sé, un alumno que tiene síndrome de Asperger y un alumno que va más bien en clase, pues, ¿por qué no se pueden ayudar unos a otros? Intentar ayudarse, intentar llegar a un aprendizaje en común. Es que también forma parte de su proceso de aprendizaje. No, yo también lo he dicho por una experiencia personal. Yo, por ejemplo, en bachillerato coincidí con una chica que era discapacidad visual, que tenía esos libros en braille y tal. Y bueno, desde el primer día que llegó nos dijeron que en el anterior instituto que había estado, de aquí Sant Boi también, el Camps Blancs, lo digo, al final da lo mismo, podría haber sido en otro, pero fue en el Camps Blancs, pues le hacían bullying y la movieron a hacer primero bachillerato al Rubio George. Entonces nos dijeron, mira, que viene una chica. Hablaron con nosotros como ya primero bachillerato, en plan, sois medio adultos ya, hablamos con vosotros un poco con seriedad. La gente al principio sí. A la hora de la verdad, esta chica llegaba a la hora del patio, lo que sea, todo el mundo hacía... Se quedaba sola en clase ahí, entre que se situaba para ver dónde estaba, nadie la esperaba para llevársela, entre clases tampoco. Entonces cuando yo me di cuenta de esa situación, yo sí que a veces me quedaba con ella y le digo, Eva, te acompaño, que tenemos que ir a la otra parte del pasillo, que tenemos clase de tal. Y me decía, vale, pues si me acompañas, no sé qué. Y la acompañaba, le ayudaba a llevar los libros, porque cada libro de braille, pues para un libro nuestro de texto, que es una cosa así, hay 8 tomos de braille súper pesados. Y la verdad que yo vi muy poca empatía en mi clase, la verdad. Pero incluso os diría... Y esto por parte de los profesores. O sea, los profesores veían estas situaciones, que luego entraremos, y no... Yo pensaba, ostras, pero ¿cómo no haces algo? ¿Cómo no vuelves a hablar con la clase y les dices, oye, tío, que podríais ser vosotros, que podríais ser vosotros, quien necesitaseis ayuda, os gustaría a vosotros sentiros solos así? Y yo veía que los profesores era como, lo veían, pero no actuaban. Y bueno, no me quiero extender con el tema porque podría seguir hablando de situaciones que vivimos con esta chica, pero ya os digo, entraremos en esto. Otro tema que quería comentaros es el tema del comportamiento de los alumnos, porque siempre se habla pues que en los institutos a veces es un poco una selva, ¿no? Hay un poco de todo, hay alumnos súper buenos, pero hay alumnos que a lo mejor mientras das clase pasa con una liana así de lado a lado de la clase. ¿Vosotros cómo lleváis el tema este? ¿Creéis que lo tenéis más o menos controlado o hay días que realmente es complicado? Que depende del día, depende de la hora, depende de muchos factores. Es que depende de... incluso hasta depende de qué instituto es. Si es un instituto, no es lo mismo un instituto en el Raval de Barcelona que en Pedralbes. El comportamiento evidentemente será diferente. A ver, no tiene por qué, pero es que también depende de muchos factores. Depende del día. Si vienes después del patio, antes del patio, si es primera hora, si es última hora, si es un viernes, si es un lunes. Que yo creo que depende de tantos factores que a veces una clase que tú crees que te puede ir mal, te va bien por lo que sea. Y una clase que te crees que te puede ir bien, la clase anterior tiene un examen súper no sé qué y están súper... No sé. Pero en general, ¿vuestra sensación qué es? ¿Que es llevable o que realmente habría que hacer algo con el tema del comportamiento? Porque... A ver, yo es que también creo que el Hollywood ha hecho mucho daño a la percepción que se tiene de una aula. Es decir, recientemente ahora en Netflix ha salido esta serie de adolescencia, que no sé si la habéis visto, que hay un capítulo que sale un instituto. Sí. Y lo comentaba con mi pareja, que no es profesora, y me decía, oye, esto es tu día a día, es esto. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero es una locura lo que pasa ahí dentro. Sí. Y ya digo, no, hombre, por supuesto que no. Es decir, que haya, yo qué sé, una clase en la que entras y funciona todo bien, no vende. Entonces, claro, cuando ves una película, pues te ponen la excepción, no te ponen la norma. Yo tengo que decir, la gestión del aula es quizá la parte más compleja de un profesor. Ese profesor es la parte más compleja. Es cómo divides a los grupos, cómo hacer los grupos, cómo pones al alumno aquí, este allí, si eres tutor, pues no, el tema del sitio. La distribución del aula. La distribución del aula. Claro, más que hay muchos profesores que dicen, no, es que pierdo mucho tiempo en preparar clases y tal. A ver, tú realmente un profesor de secundaria eres especialista en la materia que estás dando. Es decir, te lo puedes tener que mirar un poquito antes, pero que no es un nivel que a ti te va a exigir demasiado, porque tú eres un especialista en esto. Lo difícil realmente de ser profesor radica en eso, en la gestión del aula, en ponerte delante de 25 o 30 chavales y que eso funcione.
Porque no es tan sencillo de que eso funcione. Y el problema es que la gestión del aula no hay un librillo que te dice si haces esto y esto, va a funcionar. No. Gestión del aula para dummies. Capítulo 1. Pues, por ejemplo, para ser profesor tienes que hacer un máster de formación pedagógica que dura un año, que ahora van a hacer de 2 años. Y lo que te dicen es que no hay una estrategia de gestión del aula. Al final, cada año te reinventas y es más aprendiendo tus errores también. Evidentemente vas perfeccionando cosas, pero al final es prueba y error. Es decir, el año pasado a mí me ha funcionado esto, lo intento aplicar en este otro grupo y no funciona. Y no funciona. Sí, sí. Y hay veces que preparas un ejercicio, te preparas una cosa súper preparada, súper estructurada, y digo, esto lo voy a poner así, así, sí. Si en un minuto lo desmontan. Yo me he encontrado situaciones en que he preparado cosas y se me han desmontado en un minuto. Y hay otras veces que en 5 minutos preparo una chorrada y eso sí. Y funciona. Y bueno, pues... Como es viernes y estoy de buen humor, os voy a explicar el gran secreto de esto, que yo lo descubrí a través de un profesor. Yo tuve un profesor que cuando lo conocí era súper borde, súper estúpido, pero durante mucho tiempo, y a toda la clase nos caía fatal. Pero todo el mundo se portaba súper bien porque pensabas, ¡buah! Me va a caer una con este tío que es que me tiene manía, que tal. Y de repente un día empezó a ser súper majo. Y yo le dije, hostia, Barnat, digo, ¿tú sabes que cuando empezó el curso nos caías un poquito mal? Y dice, ¿ah, sí? ¿Por qué? Y digo, hombre, es que ahora te vemos muy majo, pero cuando empezó el curso, ostras. Y me dice, era una estrategia. Y yo me quedé, ostras. Digo, porque cuando yo no esperaba esa respuesta para nada. Y me dice, era una estrategia. Y digo, ¿cómo que era una estrategia? Y dice, hombre, si yo empiezo del primer día con vosotros aquí, colegueo tal, dice, os subís por las paredes y hacéis lo que queréis conmigo. Dice, yo marqué y cuando vosotros aprendisteis quién manda, dice, ahora soy un poco persona y os doy un poco de jiji jaja, pero con límites. Y yo pensé... Es que al final es que es eso. O sea, la clave de la gestión del aula es crear dinámicas constructivas de buen funcionamiento del aula. ¿Cómo lo consigues? Pues dejando muy claras las normas al principio. Cuando todos tenemos las normas interiorizadas y las cumplimos, es cuando ya pues, podemos destensar un poquito la cuerda y tener un trato más amigable. Sí. Yo, por ejemplo, tengo estos futuros profesores que están haciendo el máster, tienen una parte que tienen que hacer prácticas en un instituto. Yo siempre tengo alumnos de prácticas cada año y tal. Yo siempre les digo, vuestro trabajo, o sea, nuestro trabajo no es hacernos amigos de los alumnos. Nuestro trabajo es impartir una asignatura. Si además de eso podemos tener una buena relación con ellos, perfecto. Que mejor. Bueno, ¿vale? como los trabajos. Por supuesto, ¿vale? Pero primero lo que tenemos que hacer es impartir la asignatura. Para eso tenemos que tener una organización personal, es decir, pues unos conocimientos, una estructura de las clases, etcétera, etcétera, y ser capaces de transmitirlo en un aula, ¿vale? No... Cuando ellos empiezan, que están muy nerviosos siempre, yo les digo, mira, por la primera clase que vas a dar, no te pongas nervioso, porque la primera clase va a ir bien. El problema va a empezar en la segunda. Claro. ¿Sabes? Porque la primera no te conocen, te consienten. Es decir, no vas a entrar en una aula y en el primer minuto uno le vas a tirar la silla a otro. Es decir, al final esto hay una escalabilidad. Es decir, empezarán la clase, tú empezarás a presentarte y un alumno en el final se pondrá a hablar con el de al lado. Y verán tu reacción. ¿Reaccionas o lo permites? Lo permites. Pues yo también hablo con el de al lado. ¿Vale? Y uno se levanta en medio de la clase y se acerca a otro y le coge un boli. ¿Lo permites o no lo permites? ¿No? A partir de donde tú pongas la línea, llegaremos a unos límites o llegaremos a otros. Sí, ¿vale? Si tú en ese primer momento, cuando están los dos hablando, no hace falta ser borde. Es decir, claro, estábamos comentando algo, si queréis compartir algo con el resto de la clase, pues estamos encantados, ¿vale? Pero la manera de hacerlo es levantando la mano, ¿vale? Porque somos 25 en clase, si hablásemos todos a la vez, pues esto sería un descontrol, ¿lo entiendes, no? Pues si quieres participar y contribuir a la clase, yo estoy encantadísimo. Levanta la mano y si quieres decir algo, yo ahora te cedo la palabra. Y la reacción es siempre no es igual. Y la reacción es, claro, la reacción está no, pero claro, la reacción... Tú le estás diciendo algo a él, pero indirectamente lo estás diciendo a los otros 25. Los otros 25 dices, ostras, este estaba nada, ni se le estaba escuchando ya tal, pues con este profe mejor portarnos bien porque tal. Cuando tú ya tienes esas cosas interiorizadas, ¿vale? Ya pasa un tiempo, ya has creado esa dinámica y ellos ya saben que cuando tú llegas, pues la clase va a ser así, entonces ya puedes destensar un poquito más la cuerda y puedes hacer más...
Y al final, a mí me gusta tener una buena relación con los alumnos. Yo me lo paso bien con ellos. Sí. ¿Vale? Pero primero tenemos que tener claros una serie de cosas. ¿Vale? Y al final, yo lo digo, al final una clase es un compromiso mutuo. Yo me comprometo a venir con la clase preparada, con las actividades preparadas, corregir exámenes, etcétera, etcétera. Vosotros tenéis que comprometer básicamente dos cosas. Un buen comportamiento y un poco de interés y esfuerzo. Es lo único que les pido. ¿Vale? Si hacéis esto, seguro que va bien y os lo pasaréis bien. Y nos lo pasaremos bien todos. Porque al final yo estoy aquí porque me gusta estar aquí, vosotros estáis aquí porque tenéis que estar aquí, lo sé, ¿vale? Pero también os lo podéis pasar bien si dais la oportunidad. Sí. No, está claro. O sea, hasta dónde te pongas el límite, si tú le das la mano, esto coges el brazo y te van subiendo. O sea, siempre hay que empezar un poco así, más en plan serio, y después ya enrollarte un poquito más. Y del tema comportamientos, quería preguntar también, como sabéis, pues en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, en los colegios, pues era como mucho más duro todo, que si la vara, que si ponerte cara a la pared y de ahí no te muevas durante no sé cuánto rato mirando a la rachola, no sé, muchas historias que hemos escuchado todos. Yo creo particularmente que quizá eso era excesivamente duro, pero ahora a veces también igual, a veces como que nos pasamos de blandos, y lo matizo para que no suene mal. Lo que me refiero es, por ejemplo, habéis comentado antes la inteligencia artificial. ¿Por qué, por ejemplo, pienso yo, se permite llevar un móvil al instituto? ¿Qué le aporta al alumno el móvil en el instituto? Nada. Si le pasa algo al alumno o tiene que llamar a sus padres, puede ir a recepción a pedir llamar por teléfono y le dejarán llamar seguro. Entonces, el móvil, las cosas como son, esto es un mini ordenador que le permite hacer, sobre todo, maldades. Copiar en los exámenes, grabar a compañeros sin su consentimiento de imagen y vídeo y tal, y colgarlo, vete a saber dónde. Hacer memes de profesores, no sé, muchas cosas que creo que no aportan nada. O sea, creo que lo utilizan de cada 10 veces, una para hacer una cosa buena y 9 para cosas que no son tan buenas. Que no digo que necesariamente sean malas, pero a lo mejor es simplemente durante la clase estar con el WhatsApp y no estar prestando atención a lo que de verdad deberían estar prestando atención. Entonces, igual antes nos pasamos, pero ¿por qué ahora tenemos tanta dificultad para poner ciertos límites? Por ejemplo, se ha demostrado, yo creo, que el ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial están siendo un problema muchas veces para vosotros en cuanto a la entrega de trabajos, exámenes, tal. ¿No creéis que a lo mejor sería bueno, pues no sé, prohibir los móviles y a lo mejor tomar ciertas determinaciones que nos están tomando? Es que están prohibidos los móviles. Sí. ¿Desde? No, desde hace relativamente... A ver, pero ¿están prohibidos sacarlo o llevarlo? Porque yo digo llevarlo, incluso porque, claro, yo te puedo decir, vale, no lo saco, y mientras tú no esto, yo estoy ahí así. Claro, es que aquí esto ya es un tema legal. Y cortadme, por favor, no me dejéis hacer un speech de una hora o algo para luego decir, pues no, estás equivocado. No, porque esto está muy bien que estás diciendo, pero que está prohibido. A ver, realmente la prohibición de los móviles en los centros escolares se produce este curso, ¿vale? Es cuando la Generalitat de Enseñament dice los móviles están prohibidos. Se ha empezado este septiembre. Pero no quiere decir que antes no se hiciera nada al respecto. Es decir, todos los centros en los que he estado, todos los que conozco yo, hay un protocolo de móvil. Hay un protocolo de móvil de no se permite, a no ser que sea pues para hacer una actividad en clase con el permiso del profesor, etcétera, etcétera. Ahora intentamos ir un paso más allá. Por un tema de lo que decías tú, es decir, un móvil al final es como un martillo, te puede servir para construir algo y para destruir. Si no sabemos utilizarlo, pues destruiremos más de lo que construiremos, y al final pues los alumnos con un móvil pues están mucho más tentados de jugar a un juego que no buscar información para hacer un trabajo, por supuesto. Pero claro, hay un tema de lo que comentabas tú antes, que antes nos pasábamos de estrictos, incluso llegando a violencia, que es algo que no podemos tolerar ni mucho menos, y ahora estamos en el extremo opuesto, de decir, a veces desde los colegios, equipos directivos, profesores, van con más miedo a que te pueda denunciar una familia por decir algo o por hacer algo que no otra cosa, y eso condiciona el funcionamiento del centro. Te pongo un ejemplo. Los móviles están prohibidos. En mi centro, si yo veo un móvil, no utilizar un móvil. Si yo veo que en el bolsillo tienes un móvil, ese móvil está requisado, se tiene que llevar a equipo directivo y al final del día te lo devuelven. Si acumulas una serie de faltas de estas, pues implica un castigo mayor y así hay una escalabilidad.
Pero claro, la cuestión que nos planteamos, reunión de claustro, todos los profesores, se nos comunica esta nueva medida, prohibición de los móviles y tal. Decimos, bueno, ¿no sería útil tener como una especie de armarios y los alumnos cuando lleguen a las 8 de la mañana pues tengan que dejar ahí los móviles y a las 2:45 cuando se vayan los recogen y se los llevan? ¿Vale? De forma ordenada, en conserjería, tal. Respuesta de equipo directivo. ¿Y si algún día falta algún móvil, quién se hace responsable? Claro. Porque la familia va a denunciar al cole porque el iPhone, el niño lo ha traído a las 8 y a las 3 no se lo hemos devuelto. La responsabilidad de este móvil, ¿quién la tiene? ¿Vale? Al final, ese es el tema. Es decir, muchas familias te dirán, bueno, pero es que mi hijo, lo que hablábamos antes, para llegar al instituto tiene que coger el bus, después el metro, después el tram. Yo quiero que mi hijo tenga un móvil por si algún día en la calle le pasa algo, me pueda llamar por teléfono. ¿Vale? Pues el móvil también tiene una utilidad. Sí. ¿Vale? Bueno, compré el Nokia el de la antenita, que cuando lo tirabas al suelo se rompía al suelo. Esa sería también otra opción. ¿Vale? Es decir, dentro del instituto, en horario lectivo, el móvil no es necesario y es más un problema que no una oportunidad de aprendizaje. Pero claro, sí que puede tener una utilidad que un niño tenga un móvil o una niña. Pero claro, el tema es este. ¿Qué hacemos con los móviles? Claro, es que es lo que ha dicho él, si guardamos el móvil durante toda la hora, durante todo el tema escolar, si desaparece el móvil, ¿qué hacemos? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Un poco también, en mi casa están prohibidos, ya no los llevan directamente, ya no, desde casa no los llevan. Sí que hay algún caso que sí que lo lleva porque es lo que has dicho tú, ¿no? El tema de dar en la calle, hay que coger el tram, el bus, no sé cuánto. Si quieres que el niño pues esté bien informado. Hay niños que sí que lo llevan y hay otros que no. En mi caso no hay muchos que lo lleven. Porque la mayoría viven cerca, ¿eh? También... La mayoría viven cerca, pero claro, el argumento de las familias es esto. Yo me siento más tranquilo porque mi hijo o mi hija va solo al instituto y como mínimo que sepan que tiene esa opción de pasa cualquier cosa, me llamas por teléfono, ¿vale? Si no tienes ese móvil, bueno, también yo creo que también es lo que teníamos nosotros en nuestra infancia, no había móviles y hemos sobrevivido igual, que eso es lo que les digo yo. Pero claro, el argumento es este, te lo puedo comprar, ¿vale? Pero también hay que entender que el móvil tiene esos problemas, ¿vale? Tiene esos problemas y que se tienen que gestionar. También el departamento de enseñamiento es muy aficionado a hacer eso, lanzar bombas. Los móviles están prohibidos. Sí. Claro. De preocuparse. No, los móviles están prohibidos. Vale, ¿cómo lo hacemos? Silencio administrativo. Silencio administrativo. Eso ya es vuestro problema. Yo he dicho que están prohibidos. Ahora, gestiónalo. Prohíbelo. ¿Vale? Y al final es lo que hablamos. Es que al final hablamos de la excepción más que de la norma. Yo estoy en un centro, hay 500 alumnos. Problemas reiterados con el móvil, ¿qué puede haber? 20 alumnos. Es que eso es... Cada día. Es claro, que pueda haber entre clase y clase un alumno que pues, ha mirado el Instagram y tal. O que ha hecho una foto a alguien o no sé qué. También... Sí, no sé. Pues es que después es lo que decía. Estamos en una reunión de profes y está todo el mundo con el móvil en la mesa. Sí. Quiero decir... Que no estoy de acuerdo en que se tenga que tratar igual a los alumnos que a los profesores, pero los profesores somos personas adultas, hay problemas con los móviles del tema bullying, del tema de adicción a pantallas, que también es uno de los problemas principales que hay a día de hoy. Yo estoy de acuerdo en que haya una limitación y un protocolo de móviles, pero claro, estamos en lo de siempre. Hay un tema legal de cómo gestionamos esto. Si nos denuncian como una familia, os ha desaparecido el móvil, denuncia al centro, el departamento va a salir en defensa de esto. ¿Van a exigir al centro que ponga dinero para pagar este móvil? ¿Vivís con miedo los profes, de algún modo, con todas estas cosas? ¿Os sentís desprotegidos por la Generalitat o por a veces el centro educativo también propiamente? No miedo, pero tienes esa precaución. Precaución, sí. Como inseguridad de ¿qué hago ahora? ¿Cómo gestiono esto? No hay unas directrices claras desde el departamento. No hay... Sí, pero lo prohíbes, pero ¿cómo lo hago? Dime cómo lo hago, de qué forma puedo hacerlo. Pues claro, el marrón es para nosotros. Ellos se lavan las manos. Dicen, te ha prohibido, pero luego... Nada. Claro, porque es que hay mil cosas legales que se te pueden escapar. Es decir, requisar un móvil técnicamente es ilegal. Por un tema, no soy experto, de protección de datos, de la tarjeta SIM, etcétera, etcétera. No puedes quitarle eso a un alumno y no poder acceder a él. Porque es suyo, es su propiedad y tiene información confidencial y tú no le puedes literalmente quitar. Lo típico que, bueno, a mí me lo hacían de te quito el móvil y están 2 semanas el móvil en el cole. Porque estabas ahí y tal. Pues eso ahora tampoco se puede hacer. ¿Sabes? A las 2:45 cuando salen le tienes que devolver el móvil, ¿vale? Porque no puedes estar ahí y que tengas tú la información confidencial de este alumno, aunque no enciendas el móvil, aunque lo precintes, da igual. Y eso también es injusto, ¿eh? Porque imaginaros que mientras estáis haciendo clase, un alumno os graba
y vosotros lo veis, que justo cuando guarda el móvil o algo decís, ¿me estás grabando? Y él dice, no. Sí, es su móvil y es su intimidad y todo, pero realmente tú tendrías derecho a que él te muestre, por ejemplo, de la cámara lo último que ha grabado para ver si hay algo tuyo ahí, porque al final tú no le has dado... ¿Se interrumpo? Sí. No. Interrumpe. Si hay cosas que estoy diciendo que ya están miradas y tal, y hay algo en fin. Yo no le puedo pedir a un alumno que me abra la mochila y me enseñe lo que lleva dentro. Si él no quiere. No puedes. Yo no le puedo pedir a un alumno que desbloquee su móvil y me enseñe lo que tiene dentro, si él no quiere. Es ilegal, no. Se lo puedes pedir y depende de si él quiere. Depende de si él quiere. ¿Me puedes enseñar tal? Y si él te dice no, pues tienes que decir vale. A ver, depende. Si es un caso flagrante como el que estás diciendo tú, de que se está grabando y tú tienes esa certeza, evidentemente pues escalas el conflicto. Pues llevas al alumno a dirección, desde dirección contactarán con la familia sí que te puede autorizar, porque al final son los tutores legales. Vale. Si la familia tampoco quiere autorizar, pues tiene que llamar a Mossos d'Esquadra, los Mossos d'Esquadra sí que pueden acceder, ¿vale? Pero claro, imagínate el follón que hay que hacer. El follón que hacer para que esto. desbloquee el móvil y para que te enseñe la última máquina que ha grabado. Te sale a cuenta pensar, bueno, pues si acabo en TikTok, pues... Es que no me apetece Mossos ahora y todo. Uf. Sí, no. Claro, pero al final por eso, por ahorrarte todo eso, al final pues... Pasas de muchas cosas. Pero... No, a mí me dijo también Marcel, me dijo que tenía a un alumno que no sé qué había hecho, que el importante también había hecho fotos y no sé qué, tenía las fotos de todos los profes, como un álbum de todos los profes. Digo, ¿para qué tienes fotos de todos los profes? Es que no lo entiendo. Porque es que hacen cosas que dices, ¿por qué? Bueno, yo en mi época había un compañero de clase que tenía como un fotolog de estos que era mentes pensantes y era alguna frase que soltaba el profe o algo descontextualizada totalmente, cogía ese trozo de frase, o sea, de toda la frase que había dicho el profe, cogía ese trozo y ponía comillas, y ponía el nombre del profesor ahí, y eso pues tenía un éxito de visitas que lo miraba todo el instituto y tal, ¡hala, mira, el no sé quién ha dicho esto, jaja, qué tonto, no sé qué! Y al final era también algo que era difícil por parte de los profes de parar, o como el patata brava también que hubo, todas estas cosas. Sí, a ver, David, son dos cosas, también hay que saber reírse de uno mismo. No, al final, por supuesto. A mí me hacen bromas de estas, que no implique grabar, evidentemente no, sí. Pero a veces el típico alumno que se te pone a imitar o lo que sea, de buen rollo, sí. Y yo es que me parto la risa, digo, hostia, sí. Ni yo lo haría también. Sí. Lo has clavado. Sí. No, mientras sea con un tono así de humor. Y hablemos de bullying también. Bullying, que es algo que también, desgraciadamente, sigue habiendo en las aulas y creo, y me sabe mal decirlo, que habrá siempre, porque es algo que es muy difícil de parar, y más porque en ciertas edades yo creo que como aún la persona no está acabada de desarrollar, la crueldad y otra serie de valores que deberías tener más entrenados para que no salgan a la luz, pues es un problema todo esto. O sea, yo creo que hay cosas que, por ejemplo, yo mismo quizá he hecho en el instituto, a lo mejor por hacer una broma que en mi cabeza era gracioso, y ahora en verdad pienso, ostras, pero es que esta broma igual a la otra persona no le sentó bien, porque es que es una broma pues que si a mí me la hicieran, a mí no me gustaría que me la hicieran, pero a mí me hacía gracia, como yo la hacía, pues tenía gracia. Entonces esto supongo que es un problema que también os encontráis mucho en las aulas, y me gustaría saber, sin que digáis nombres ni nada, por supuesto, si habéis tenido algún alumno, alumna con el que habéis tenido que interceder por temas de bullying, porque vosotros lo habéis visto, ya de qué manera habéis actuado un poco. Quiero saber un poco cómo es el proceso en estos casos. Sí, bueno. No un caso real, sin que digáis nombres, evidentemente. A ver, el caso del bullying ahora es más problemático que antes, porque antes el bullying se producía en el colegio. Es decir, cuando había la relación entre adolescentes es cuando se producía el bullying. Sí. Y el problema es que ahora, con los móviles y las nuevas tecnologías, el bullying se hace en el colegio y en casa, porque se hace en redes sociales, hay ciberbullying, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el bullying que antes duraba 6 horas, lo que hablábamos antes, ahora dura las 24 horas del día. Por lo tanto, es más cruel y lo ve más gente. Y aparte, Internet te confiere el anonimato que no te da el hacerlo físicamente. Entonces, claro, es un tema delicado, ¿vale? El tema del bullying. Es un tema que hay que estar muy atento, ¿vale? Y juega un papel clave pues la figura del tutor de cada grupo clase, es decir, cada grupo clase tiene un tutor, y de todo el equipo docente que forma el centro. Y a la mínima que pueda haber una posible sospecha de que hay un caso de bullying, automáticamente se activa un protocolo de bullying, en el cual pues aquí entrarán el equipo psicopedagógico del centro, el orientador y tal, el coordinador pedagógico,
pueden entrar incluso servicios sociales, avisa familias, se activa un protocolo bastante contundente. Sí, ¿en qué consiste este protocolo? Es decir, primero se trata con la víctima, por así decirlo, por separado y tal, o ya al supuesto agresor ya se le empieza a hablar del tema de ¿qué relación tienes tú con este otro compañero? A ver, depende del caso. Es decir, caso, sí. Puede haber un caso de que tú ves una discusión o puedes ver una, yo qué sé, algo que no debes ver, yo qué sé, un alumno que le pega un empujón a otro, ¿vale? Evidentemente tú actúas... ¿Eso es bullying? Depende. O sea, lo que es bullying es que haya un maltrato a un alumno de forma continuada. Un acoso ya, sí. A partir del segundo empujón. Vale, o sea, ¿cuándo empieza el bullying, no? Y cuándo acaba el... Sí. Vale, pero tú cuando ves una cosa así, primero que haces es interceder. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? No, estamos jugando y tal. Estáis jugando los dos. Vale, o sea, pues no me gusta este juego, así que no es adecuado que hagamos esto. ¿Vale? Lo entendemos, ¿no? Sí, vale. Ya ha habido un aviso. Cuando es otro día y tienes que volver a avisar, pues ya... No, pero aparte lo importante de esto es las reuniones que hacemos los profes. O sea, nosotros los profesores hay un día a la semana por la tarde que hacemos reuniones de equipos docentes, claustros, etcétera, etcétera. Todas estas cosas compartimos información con otros docentes para ver este alumno qué tal, este alumno otro qué tal. Claro, el tutor tira preguntando, ¿este alumno cómo va? Y aparte de decir cómo va en sociales, decir, pues mira, este alumno el otro día le tuve que llamar la atención porque empujó a otro y tal. Y te salta otro profe y dice, pues yo también. Sí. Y claro, aquí es cuando empezamos a decir, cuidado, aquí está pasando algo, ¿vale? Entonces, aquí es cuando ya empezamos a activar cosas, ¿vale? Pues hablar de este alumno y, oye, pues el tutor hablaría con él, ¿vale? Sería el primer paso. Oye, pues que se ha comentado y tal, que ha habido alguna serie de gestos y tal que no nos han gustado, ¿qué está pasando? ¿No? Aquí ya vamos a más, ¿vale? Si vemos que la cosa realmente hay algo ahí detrás, pues aquí ya es cuando se activa el protocolo, ¿vale? Aquí ya pues empezamos a hablar con alumnos individualmente, es cuando entrará equipo psicopedagógico y a partir de aquí, pues depende de la gravedad de la situación, se escala más o se escala menos, ¿vale? El último paso, Mossos d'Esquadra. Al final, el último paso de protocolo de bullying, cuando hay un caso de bullying, es hablar con la familia de las víctimas y valorar si presentamos denuncia o no. Si se presenta denuncia, pues tema pasa a Mossos d'Esquadra. ¿Vale? Y a partir de ahí ellos ya actúan. Sí. Y si este bullying es ciberbullying, es a través de redes sociales, por ejemplo, y vosotros acabáis siendo conocedores porque os lo dice el propio alumno, los padres, porque vosotros mismos seguís a ese alumno y de algún modo lo veis en un comentario o algo que lo están como machacando, ¿también entráis de facto? ¿O como es algo que está sucediendo en otro entorno, no se inmiscuye el instituto? No, pero al final interviene gente del centro, al final el centro puede actuar, ¿no? Y sería el mismo caso sería esto. Si pasa fuera del centro, realmente lo más recomendable, aunque sea lo más llamativo, sería pues denuncia a Mossos, ¿vale? Porque nosotros no tenemos competencia para entrar en chats de Instagram, en cosas así, los Mossos d'Esquadra sí, ¿vale? Para poder investigar todo eso. Entonces, ha habido casos de pues, publicaciones, mensajes de TikTok, etcétera, etcétera, y que como centro se actúa. ¿Por qué? Pues porque son alumnos del centro, al final tenemos la libertad de actuar, ¿sí? También decir que del bullying se actúa cuando se produce un caso de bullying, pero también es importante que los centros educativos actúen antes de que se produzca el bullying, concienciando, educando en valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, para intentar evitar al máximo posible este tipo de que casos. surjan este tipo de cosas, ¿no? Al final la función principal del colegio sería esa, prevenir este tipo de cosas y cuando desgraciadamente pasan, actuar. ¿Vale? Lo que comentabas antes de tu compañera vidente, pues me cuesta mucho entender la reacción de los profesores, honestamente, ante esa situación. Pues te lo prometo que era así, además dicho por ella, porque justo cuando estaba yo en la universidad tuve que hacer en una asignatura como un documental y contacté con ella para decirle, Eva, ¿te acuerdas de mí y tal? Y me dijo, sí, claro que me acuerdo. Y con unos compañeros fuimos a su casa, a su trabajo, a grabarla para pues un poco cómo es el día a día de una persona invidente, y ella pues también en algunos trozos explicaba un poco pues que ella se había refugiado mucho en la música, que su etapa en el instituto no había sido fácil, y ella fue la primera en la que no dudó de hablar de los profesores, de que para ella no habían estado a la altura. Y yo lo comparto porque yo lo vi y a mí también me pareció que en ese caso no estuvieron a la altura. O sea, eran muy buenos profesores impartiendo materias y yo no tengo ninguna queja, pero en ese aspecto sí que creo pues que, no sé,
quizá o pasaron más del tema o no quisieron entrometerse, no sé, no quisieron que eso les salpicase, no sé cómo decirlo, la Bueno, verdad. pues ya es un tema de por principios, yo me metería, evidentemente. Es decir, si veo que hay un caso de bullying, una falta de respeto a cualquier compañero, yo intervendría por principios personales. Pero es que aparte de no hacer nada, la inacción a nivel legal, o sea, la responsabilidad que tú tienes, Claro, es es que decir, es eso. se te puede caer el pelo, aparte. Sí, sí, sí. Y con Que tú razón, tienes una quiero decir. responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad también sobre eso. Si ves un caso de estos, tienes que actuar. ¿Sabes? No te puedes quedar sin actuar, sin nada. Tienes que actuar, tienes que ver el caso y tienes que estar encima de ello. Si tú ves un caso, no puedes quedarte de brazos cruzados. Sí, sí, No, por totalmente. supuesto. Por supuesto. Pues seguimos avanzando con temas. Asignaturas. ¿Vosotros creéis que con las asignaturas y los conocimientos que se imparten actualmente en los institutos, por ejemplo, los chicos salen suficientemente preparados? ¿O hay alguna asignatura, no sé, o no asignatura, a lo mejor dentro de la geografía e historia decís, ostras, pues esto nunca se trata y para mí sería vital que esto se tratase? Por ejemplo, filosofía es una asignatura que no se empieza a hacer hasta bachillerato. ¿Pensáis que a lo mejor sería conveniente introducirla antes? No sé, lanzo lo de filosofía porque es lo que se me ocurre, pero no sé si hay alguna asignatura o algún conocimiento, por ejemplo, educación sexual, o sea, que hubiese más información acerca de, pues, desde anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, pues que, yo sé, lo del coitus interruptus, lo de echarlo fuera. No es verdad, es verdad, porque yo he conocido gente que se ha quedado embarazada así y dice, confirmo que eso, aunque la saques, te puedes quedar embarazada. Y esto muchas veces no lo saben y luego pues se poseen cosas que se podrían evitar y que al final son un tema como tan tabú. Innecesariamente, porque al final el sexo y la desnudez, mira, que miras Instagram y se ve mucha desnudez, o miras TikTok se ve mucha desnudez. ¿Por qué no podemos hablarlo en las aulas de manera abierta y de manera adulta? Pues mira, chicos, si tenéis relaciones sexuales, sobre todo, intentad no hacer esto, porque si hacéis esto, os podría ocurrir esto. Sí, bueno, en mi caso, en mi instituto sí que dan talleres. Talleres. Sí, talleres o charlas y vienen la enfermedad del CAP. Viene la enfermedad del CAP y viene a dar la charla, no sé si en tu caso. Sí, o sea, el típico taller de afectividad sexual, de drogas. Sí. O sea, esto se hace cada año, Cada depende año. del curso y tal. Sí, sí. Y aparte en nuestro centro hay una enfermera de guardia que viene También. un día a la semana y está pues, un par de horitas y los alumnos pueden como reservar cita con ella y pueden pues Igual. de forma más anónima que a un profesor, ¿no? Porque a veces cuesta mucho con un profesor abrirte de esa manera. ¿Vale? Claro, la pregunta es muy amplia, es decir, sobre si están suficientemente preparados o no, o sobre si hay que tratar otros temas, yo creo que sí. Es decir, al final el currículum es imperfecto porque no se puede abarcar todo. ¿Vale? También hay que decir que el kit de la cuestión ahora, es decir, el objetivo no es que los alumnos adquieran unos conocimientos teóricos, sino que lo que tienen que adquirir son una serie de competencias. ¿Vale? Esto es lo que leeríamos en el decreto curricular. ¿Vale? Los contenidos son la excusa para trabajar estas competencias. ¿Vale? Entonces, si tú comparas un libro de texto de tu época, un poquito más antiguo, con uno de ahora, verás que el de ahora son mucho más delgaditos. Sí, más delgaditos. Mucho más delgaditos porque hay muchos menos contenidos. ¿Vale? ¿Pero eso es bueno o malo? Porque además, es que otro melón. Primero cuando lo estabas diciendo me estaba pareciendo como me estás diciendo, ¿no? Porque ahora y después he visto que me has dicho más pequeñito, pues no sé. ¿Vosotros en bachillerato hacíais historia del arte? Era optativa. Era optativa y yo, por ejemplo, yo no, pero porque yo particularmente nunca he sido muy de el arte y podía hacer otras asignaturas como latín o tal y me apetecía más hacer latín. A mí me marcó el manual de historia del arte con el que trabajan el 90% de los institutos, que era un manual de la editorial Vicens Vives de tapa dura. Sí, mi mujer lo tenía. Y claro, bueno, creo que aún está por casa y todo. Mi recuerdo era ese, claro. Yo hago segundo bachillerato, yo hice el libro, de hecho aún lo tengo de recuerdo y tal. Y yo después hago la carrera, hago el máster, etc. Me pongo empiezo a trabajar de profesor y la primera sustitución que me toca, hacer historia del arte.
Y claro, yo pensaba que me darían el libro tal, el tochaco y tal, y me dan un libro. Un TVO. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Y tal. Entonces voy por temas. Digo, venga, el arte de Roma, el libro que tenía yo y el libro nuevo. Y comparo y digo, ostras, si yo me tuve que estudiar 15 obras y aquí hay 4. Sí, ¿sabes? Y me voy a otro tema y pasa lo mismo. Y me voy a otro tema y pasa. Y digo, ¿qué ha pasado? Ya no son importantes. ¿Me estás diciendo que estamos formando a los alumnos de la actualidad peor, entonces? ¿A nivel de contenidos? Sí. Sí, a nivel de contenido, sí. Y estos me tienen que pagar a mí la jubilación. A ver, Claro, ya no se prioriza el contenido, se prioriza las personas. Sí. Se estén felices. Sí, que no se agobien mucho. Que no se... Ostras. Claro, es que al final lo que se busca es ser competente en, ¿vale? Que sería trabajar las competencias. Es decir, hay una parte de razón, es decir, nuestros padres que se estudian la lista de reyes visigodos de España, ¿qué sentido tiene eso? Pues no tiene ninguno, ¿vale? Es decir, ¿estamos de acuerdo en eso? De ahí decir que la memoria no es importante y que no hay que trabajarla, porque a día de hoy ya se utiliza menos que antes, pues yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Por ejemplo. Sí. Si los alumnos salen más preparados o menos preparados, depende. Pero Depende más contenido no es más competencias. No tiene por qué. No tiene es por decir, qué. los contenidos es el contexto en el que tú trabajas las competencias, ¿vale? Es decir, a mí me interesa trabajar una competencia que es la causalidad de los hechos. Es decir, que unos hechos provocan que surjan otros hechos, ¿vale? Entonces yo, para que los alumnos entiendan eso... Voy el huevo y la gallina. Entonces dicen, vale, pues claro, ya está. Esta competencia, check. Vamos a con la yo siguiente. me invento una situación de aprendizaje ambientada en la antigua Roma, en la que toco pues una pincelada para entender que, pues yo qué sé, que el Imperio de Roma surge como consecuencia de una guerra civil que hay entre Julio César y Pompeyo, ¿vale? Bueno, pues es que realmente de Roma hemos hecho 2 pinceladas. Sí, porque la prioridad no es que aprendas sobre Roma, la prioridad es que aprendas esta competencia de la casuística en el tiempo, porque es una competencia que está en el currículum, ¿vale? Entonces ahora no trabajamos tanto los contenidos, sino que trabajamos más estas competencias. Sí. ¿Salimos más preparados o menos que antes? Depende de lo que vayamos a hacer el día de mañana. Es decir, si el trabajo va a consistir en hacer un podcast y grabar un equipo de sonido, yo estoy seguro que ahora salen más preparados que hace 10 años. Eso sí. ¿Vale? Porque la competencia digital está más trabajada ahora que antes. Si hablamos de otros temas, yo creo que hay cosas que están muy flojas. ¿Vale? Cosas básicas como competencia lectora, expresión escrita, competencia en lenguas extranjeras. Es un auténtico desastre el nivel que hay a día de hoy. Y el problema es la tendencia, que cada vez vamos a peor. La balanza se ha desequilibrado. O sea, ahora antes se hacía más comprensión lectora y ahora se ha ido hacia la competencia de digital, tal. Entonces ha habido como un desbalance. O sea, ahora se prioriza otras cosas que antes se priorizaban más. O sea, no es... Claro, y el problema es esto, es la tendencia. Es decir, resultados PISA, ¿vale? Unas pruebas que se hacen en los países de la OCDE, etcétera, para valorar el nivel de los diferentes países. España, de los últimos de la OCDE. Y dentro de España, Cataluña, de los peores de España. ¿Vale? Las pruebas de competencias básicas que hacemos cada año aquí a nivel español. Mismo examen para todos los alumnos. Niveles de comprensión lectora cada vez más bajos. Niveles de expresión escrita, que tampoco te pienses que a un alumno de cuarto de la ESO le piden una expresión escrita muy elaborada. No, es decir, no te pienses que le preguntan, yo qué sé, explica los valores democráticos de la actualidad. Inicio, nudo y desenlace. No, pero que no te miento, que la pregunta a un alumno de cuarto de la ESO, de 16 años, para hacer una expresión escrita, no sé si fueron este año o las del año pasado, fueron si prefieres ir a la playa o a la piscina en verano. Sí. O sea, eso es el nivel. Y a partir de ahí... Me parece preocupante, la verdad. Claro, ese es el problema. Es que es una pregunta fácil y no te entienden el enunciado. Es que haces un examen en cuarto de la ESO, yo he hecho exámenes en cuarto de la ESO y no te entienden la pregunta. Y tengo que repetir las preguntas antes de empezar el examen, leo las preguntas con ellos porque es que hay muchas veces es que ya el problema de base es si no hay una comprensión lectora, es que no puede haber aprendizaje de ningún tipo. No. Es decir, si yo leo un texto y no entiendo lo que me está diciendo, es que no puedo aprender. No. Es que es imposible. Y me afectarán todas las materias. Y con las matemáticas pasa igual. Si yo no entiendo que 2 y 2 van a ser 4 y no entiendo el por qué, no me vas a poner una ecuación de segundo grado y te voy a resolver la X. Es que es imposible. O sea, para construir una casa hay que empezar por los cimientos. Si no hay unos cimientos sólidos, la casa se cae. Y ese es el problema a día de hoy. Yo creo que nos hemos dejado llevar por pantallas, competencias digitales, etcétera, criminalizando libros de texto,
y ahora nos estamos llevando las manos a la cabeza. Nos estamos dando cuenta que nuestros alumnos acaban la escolarización obligatoria y tienen unos niveles de comprensión lectora muy bajos. Muy malos. Y van a hacer la bachillerato, van a hacer la selectividad con una comprensión lectora. Sí, pero fíjate que luego la selectividad la aprueban el 95% de los que se presentan. ¿No sabes? O mejoran en esas 3 semanas de preparación. Sí, o mejoran en 3 semanas o la palman todo. Claro, es que ese es otro tema. El nivel de exigencia que tenemos a día de hoy. Está bajo, yo creo. Sí. No es que esté bajo, es que es inexistente. Pero a día de hoy, aprobar o suspender es irrelevante. No, es que con 4 cosas aprueban. Es decir, con 4 trabajos que hacen, ya aprueban. Dices, pues no. Tenéis que aprobar a un alumno que tiene un 4,5 y ha hecho los apuntes. Es que es Está aprobado indiferente. ya. Pero es que es indiferente. Es decir, tú antes había como una regla no escrita de decir, si tú suspendes más de 2, repites curso. Claro. Ahora no te dejan repetir. Es que no te dejan Es que repetir. aparte Está prohibido repetir ahora. Sí, bueno, hay algunos que sí, pero hay un cupo. Es decir, tú puedes hacer repetir a no sé cuántos, no sé si eran 5. A ver, no sé, no. O sea, hay temas aquí. Es decir, repetir no está prohibido, ¿vale? Antes repetir era un recurso quizá demasiado utilizado, ¿vale? Es decir, si miramos estadísticas en España y lo comparamos con la media europea, hay una tasa de repetición más alta en España que en la media europea, ¿vale? Pero fíjate que hay una tendencia en los últimos años que la tasa de repetición en España y Cataluña baja. Es decir, cada vez repiten menos alumnos. Eso es que las cosas van mejor. Y a la vez... Aunque el nivel cada vez está más bajo y entonces los alumnos consiguen... Pero, ¿cómo puede ser que repitan menos alumnos y que los niveles de las pruebas cuando acaban la escolarización sean cada vez más bajos? ¿Vale? Entonces, vamos al currículum. ¿Qué dice el currículum cuando habla de promoción o no de curso? Dice que el número de suspendidos no es un factor que determine la repetición o no. ¿Vale? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que un alumno puede pasar de curso suspendiendo 1, suspendiendo 2, suspendiendo 3, suspendiendo 10. Lo único que dice el decreto con la repetición es que se puede producir la repetición siempre que ésta sea beneficiosa para el alumno. Entonces, cuando se plantea la reunión final de evaluación de curso, te viene un alumno con 8 suspendidas y la pregunta que te van a lanzar al aire es, vale, ha suspendido 8, está en tercero de la ESO. ¿La hacemos repetir tercero? ¿Servirá de algo que repita tercero o lo pasamos a cuarto? Sí, es así. Aparte de eso, hay unas limitaciones para la repetición de curso. Es decir, en primaria, si no me equivoco, hay unos cursos, los impares, si no me equivoco, primero, tercero y quinto de primaria, que la promoción es automática. Es decir, no se puede repetir esos cursos. Y de los otros, ¿vale? De los cursos pares, quizá lo estoy diciendo al revés, entre los pares y impares, pero de los otros cursos máximo puedes repetir una vez. Si repites segundo de primaria, no vas a repetir ningún curso más de primaria, ¿vale? Y en la ESO pasa 3/4 de lo mismo. Sí. Entre primero y tercero, máximo se puede repetir una vez. ¿Vale? Es decir, un alumno que llega primero y repite primero de la ESO, ya tiene está en cuarto. Ya está en cuarto. Sí. O sea, tiene que esperar 3 años, es el precio que tiene que pagar, pero está en cuarto. En bachillerato puede volver a repetir. En cuarto, excepcionalmente y siempre que sea beneficioso para el alumno, podría volver a repetir cuarto. Me encanta la muletilla de siempre. No, pero es que eso hay que tenerlo clarísimo. Sí. ¿Sabes? Hay que tenerlo clarísimo. ¿La repetición es útil o no? Hay que analizar cada caso. ¿Vale? Hay que analizar cada caso. Hay repeticiones que son útiles. Hay repeticiones que no sirven absolutamente de nada. ¿El problema cuál es? El problema es que hemos pasado de una tasa de fracaso escolar demasiado alta, ¿vale? Porque al final, en mi época al menos, llegabas a primero de la ESO, repetías primero de la ESO, te pasaban a segundo porque no podías repetir 2 años, pasabas a segundo, repetías segundo de la ESO y ya repitiendo... Y ya tenías una edad de 16 para 17 años y estabas en segundo de la ESO. Y al final pues te ibas a otro camino. Coincidían padres e hijos en el aula. Vale, pero no ostras, me acuerdo de ello. Yo estar en segundo y ver al típico en clase que ya repetido 2 años, es que ese tío se afeitaba. ¿Sabes? Y yo estaba jugando la Play, pero súper del chill en casa, ¿sabes? Que digo, claro, tampoco era beneficioso del todo, ¿vale? Pero estos alumnos al final pues se iban empezaban a hacer pues algún PQPI que se llamaba, ¿no? Algún cursillo de lo que sea, y la tasa de fracaso escolar en España elevadísima, ¿vale? ¿Qué hacen políticos, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera? Vamos a reducir el fracaso escolar. ¿Cómo lo hacemos? Reduciendo el nivel, básicamente. Sí.
Si ya no hay tasa de repetición, los alumnos estarán hasta cuarto de la ESO escolarizados. Ya, pero eso es una gran mentira. Es como cuando dicen, ha bajado el paro, y cuando dan los datos es en la campaña estival, que siempre hay muchas contrataciones pues para cubrir vacaciones y tal, y entonces, claro, sí, si lo miras ahí, pero vamos a mirarlo en septiembre. Entonces, al final, es la mentira esta que nos cuentan pues para convencernos de cosas que no son. No sé, yo lo que creo es, un alumno que no quiera estudiar no debería estar obligado a estar en el instituto, tenga la edad que tenga. Pues no sé, busquemos, no sé, a lo mejor que haya unos centros en los que ya te preparan para el trabajo. Es decir, que te preparan, pues yo qué sé, para ser mozo de almacén, para ser... Que ya hay alternativas, ¿eh? A partir del tercero de la ESO, creo que es, que te pueden llevar a un PFI o te pueden llevar a un... No sé si PFI, creo que es, o... El PFI ahora está desapareciendo, ¿vale? Sí. O sea, en Cataluña puedes, si has repetido un curso de primero a tercero, en tercero te puedes ir de la ESO a un PFI, ¿vale? Entonces, un PFI es un curso que dura 2 años. Sí, formación profesional, ¿no? Que haces como algo más práctico, ¿vale? Pues un PFI de comercio, un PFI de estética y peluquería, sí. ¿Sabes? Hay como cosas más orientadas al mundo laboral. ¿Cuál es el problema del PFI? El problema del PFI es que no te gradúa la ESO. Es decir, tú si te vas de la ESO y te vas a un PFI, no gradúas la ESO. O sea, ¿vale? Yo creo que debería. Entonces, ¿cuál es este es el principal hándicap? ¿Vale? Muchos orientadores de centros no te recomendaban irte a un PFI por eso, ¿vale? Porque al final los números están de mi lado. Quédate en la ESO, pórtate mínimamente bien, que te van a dar la ESO, ¿sabes? Y el día de mañana es más útil tener la ESO que tener un PFI, ¿vale? ¿Qué se ha hecho ahora? Se está cambiando el PFI por lo que se llama la formación profesional básica, ¿vale? Que los contenidos son muy similares a los del PFI, pero la gran diferencia es que una persona que se vaya a hacer una formación profesional básica sí que obtiene el título de la ESO, ¿vale? Y ahí yo creo que estamos haciendo un gran favor a un perfil de alumno que por su realidad, por sus capacidades, etcétera, etcétera, su sitio no es un aula de secundaria, pero que puede hacer perfectamente un programa de formación básica de electricidad, de mecánica o de lo que sea, y puede ser bueno. Sí, claro. Y puede ser bueno en esto y le puede gustar. No, yo por ejemplo, mira, yo tenía un alumno en septiembre, que empezó en septiembre y tal, y a nivel de estudios, académicamente, nada. O sea, y a nivel de actitud, peor todavía. Pero lo tenía muy claro. Él tenía muy claro que llegó en tercero. Repitió tercero y estuvo un año más. Y él tenía muy claro que quería ir a un PFI o a un sitio de estos, porque él quería hacer soldador. Y siempre que entraba en clase me lo decía, digo, yo me quiero ir. Y cuando cumplió los 16, ahora hace en el mes de marzo, se fue a un PFI a hacer soldadura. Porque él lo tenía clarísimo. Hay perfiles y perfiles, ¿eh? Hay unos que no tienen tan claro, no tienen tan... Pero él lo tenía muy claro. Y yo estudiar, no. Lo tiene tan claro. Muy cercano al departamento de enseñamiento, tú sabes quiénes son, hay una fundación que se llama la Fundación Bofill. Sí. Que con eso sí que no voy a tener piedad. Vale, que al final es un lobby educativo pues, que gestiona muchas actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Tiene una relación muy, muy estrecha con el departamento de enseñamiento. Lanzaba hace poco una propuesta, que leía yo un artículo, que recomendaba aumentar la escolarización obligatoria hasta los 18 años. Digo yo, realmente estás matando a mucha gente que a los 16 ya se les hace larga esta escolarización obligatoria por la falta de recursos que hay para irte a otro camino, porque la formación básica es algo muy, muy primogénito. Hay muy pocas plazas de alumnos que se puedan abandonar la ESO y irse a esta formación profesional básica. Muchos alumnos se quieren ir y no pueden irse de la ESO y se tienen que quedar ahí. Y tú hasta que no cumplan la edad o... Sin darle ese recurso alternativo, no obligues a este alumno a estar hasta los 18 años. Es decir, es que lo vas a matar a este alumno. Lo que vas a fomentar es absentismo, fracaso escolar, mala actitud, bueno, y que los demás que estén en clase tengan que aguantar a una persona que puede que no... Que no quiere estar ahí. Que no quiere estar ahí y que probablemente no le aporte gran cosa estar ahí. Y en otros sitios sí. Claro. Correcto. Claro. No, y el chaval el chaval que te pongo yo de ejemplo, era muy manitas. O sea, manualmente, el tío, y yo creo que era hábil. Es que era hábil en esto. Pero claro, a nivel académico, él me lo decía, y me lo expresaba con palabras. Yo aquí no puedo aguantar más. Digo, yo me voy, porque estaba, el día que cumplió 16, se fue, pero se fue corriendo. No, pero aquí también abrimos otro melón, que es un alumno es inteligente o no es inteligente. Bueno, cuidado, inteligencias hay muchas. Igual sacas muy buenas notas, pero luego te ponen a correr en el patio y
Estás coordinadísimo, tío. No tienes esa habilidad psicomotriz, por ejemplo. Es algo muy relativo esto de la inteligencia. Yo conozco mucha gente que era brillante en el instituto, brillante en la carrera y luego trabajando son gente muy normal y que a veces hay que explicarle las cosas varias veces, que se despistan, y en cambio un alumno que iba más justito, luego trabajando es imparable. Bueno, porque al final son perfiles, son actitudes, la capacidad de la autonomía personal es importante. Hay alumnos que lo hacen muy bien siempre y cuando tengan la figura del profesor detrás diciendo que tienes que hacer esto, esto y esto. Y tienen la responsabilidad, la madurez de empollárselo y vomitarte en el examen exactamente como lo has dicho tú. ¿Vale? Pero este alumno está aprendiendo una serie de cosas, pero le faltarán otras, ¿vale? Esta capacidad de iniciativa personal, aptitudes. Claro, y al final es un conjunto de cosas, ¿vale? Por eso los profesores pues no podemos evaluar siempre de la misma manera con el mismo tipo de actividades, ¿vale? Por eso trabajamos esto que se llaman las inteligencias múltiples. Es decir, pues vamos a hacer no siempre un examen y que el examen sea el 100% de la nota, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo si hago esto, estoy beneficiando a un alumno en concreto que tiene una inteligencia, una memoria, para vomitar, una capacidad para hacerlo. Pero habrá otra persona que no le estoy beneficiando. No es cómo lo hago, pues utilizando herramientas de evaluación diversas, ¿vale? Pues vamos a hacer un trabajo en grupo, una exposición oral, vamos a hacer una redacción, vamos a hacer un examen y vamos a hacer después un portafolio en el que vamos a juntar todo esto. Aquí tú ya estás tocando muchas inteligencias, estás trabajando muchas cosas, ¿vale? Que al final es lo importante. Es decir, lo que decía antes, trabajamos geografía e historia en mi caso, pero al final lo que estamos haciendo es prepararnos para la vida. ¿Vale? Pues trabajar en grupo, iniciativa, creatividad, todo esto se tiene que trabajar en el colegio. ¿Vale? Y en esas estamos. Es decir, la situación de ¿salen más preparados o menos? Bueno, depende de quién. Claro, la situación es la que es. La situación es la que es. Pues, aunque me sabe muy mal, estamos llegando ya a la parte final del programa. Hay varias cosas aquí que me hubiese gustado sacarlas, pero que no va a dar tiempo en el programa de hoy. Seguramente no descartes volver a este programa, como le decimos a la mayoría de gente que viene por aquí, porque nos quedamos cortos. Cuando vuelva a fallar un invitado, la pollita media hora antes, me he tenido aquí. Vivo aquí al lado, por la cuesta y vengo. Pues te voy a hacer las dos últimas preguntas. Una que es simplemente de cara a alguien que quiera ser como vosotros, alguien que quiera ser docente y que se lo esté planteando, pues os querría preguntar ¿qué tiene que tener ¿qué le dirías a alguien que se está planteando ser docente? Que tiene que tener ánimos. Sí, muchos ánimos, para empezar. Que le tiene que gustar. Sí. ¿Vale? Eso es un requisito indispensable. Yo he tenido la suerte de compartir claustro con grandes profesionales de los que he aprendido y también he tenido la no tan suerte de compartir claustro con gente que quizá dejaba un poquito que desear. Y la principal diferencia entre ellos es la vocación. El que le gusta realmente enseñar hace porque se le dé bien el trabajo. El que está ahí porque tienes muchas vacaciones y solo trabajas por las mañanas, te digo yo, trabajas menos horas, pero una hora con 25 alumnos, te digo yo que se puede hacer muy larga. Muy larga, muy larga. Muy larga. Muy larga. ¿Vale? Entonces, un viernes a la última hora se hace largo. Que te metes en la docencia porque te gusta enseñar, porque tienes esa vocación, no porque las condiciones son buenas o porque me han dicho que tenéis muchas vacaciones, ¿vale? Y a partir de ahí, sobre todo, especializarte. Ser profesor de secundaria es relativamente fácil, es decir, puedes estudiar realmente cualquier carrera y después eso te habilitará a hacer un máster, ¿vale? De alguna especialidad en concreta, ¿vale? Pues geografía, historia, inglés, catalán, castellano, lo que sea, ¿vale? Pero no tienes que orientarte directamente a ser profesor. A ver, tú puedes decir, pues tengo un perfil científico y me gusta la biología. Pues tú estudias biología y si el día de mañana quieres ser profesor, pues haces el máster de profesor de biología ahí lo tienes. Y ya te metes, sí, ¿vale? Sí. Y sobre todo lo importante, lo que a mí me fue muy bien, es capacidad de tener que hacer 10 cosas a la vez y saber hacerlo y que no acabes como una cabra, básicamente. ¿Vale? Yo siempre lo digo, mira, yo mientras cuando estudiaba y tal, yo trabajaba en una empresa de alquiler de coches, ¿sabes? El típico que alquilas un coche y te hace el contrato de las llaves. Me sirvió más eso para ser profesor que el máster para ser profesor. ¿Vale? Porque esa capacidad de tener que buscarte la vida, de tener 30 reservas de coches y haber 20 coches en el parking,
¿sabes? Y que la respuesta de tu jefe sea bueno, sí, búscate la vida, ¿sabes? Ya lo miraremos, ¿sabes? Y esa capacidad de, vale, pues venga, te doy aquí, venga, tú, pues tú, a ti te doy venga, no sé mi coche. No digo que sea. Pues esa capacidad es importante, porque al final estás en el aula y estás que tienes que ir con un alumno porque, yo qué sé, se ha hecho daño, lo tienes que llevar a conserjería. Mientras tanto ves a dos que se están empujando, los tienes que separar. Mientras tanto uno te pregunta qué tal el fin de semana. Que si puedo ir al lavabo. Claro, y al final... Y profe, y tú... Sí. Y tú al final tienes que calmar fuegos y tal. Entonces esa capacidad de que quizás no esté todo bajo control, pero sí dentro de un contexto de normalidad, sí. ¿Vale? Y también, sobre todo, el tema de la voz. ¿Vale? Yo es lo que... Proyectar la voz. Saber proyectar la voz, etcétera, etcétera, y cuidarte mucho la voz. ¿Vale? No es tu herramienta de trabajo. Sí. Es tu herramienta de trabajo y realmente sufres. O sea, por ejemplo, bueno, no sé cuándo sale esto, pero estamos grabando esto en viernes. Yo el viernes, que ha acabado la semana de las clases, yo la voz me la noto. O sea, yo tengo la garganta irritada cada viernes. ¿Vale? El sábado domingo mejoro y a partir del lunes vuelvo otra vez a esto. Así que cuidarse también el tema de la voz, porque al final, con esta tendencia de que cada vez nos vamos a jubilar más tarde, es decir, una persona que se esté planteando ser profe a día de hoy, pues se jubilará con 74 años, con suerte. Eso significa que va a ser profe 50 años de su vida. Son 50 años proyectando la voz. ¿Y algo que añadir, Albert? No, ya lo ha dicho todo él. O sea, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. O sea, que traes un profe a hablar, pues me enrollo. O sea, no, pero sí, de eso se trata. Pero ahora ya se ha acabado el momento friendly de este programa, porque ahora llega la pregunta final profunda. Que es lo que siempre acabamos el programa con esta pregunta final profunda, una pregunta que exige reflexión, que es más dura. Y en tu caso me he estado planteando varias, pero creo que te voy a preguntar ¿qué parte de lo que enseñas es una réplica de aquello que tú veías bien que hacían contigo? ¿Y qué parte de lo que enseñas es una rebelión de esa manera en la que te enseñaron a ti? Chan, 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 chan. Buena pregunta, ¿eh? Bueno, pero la pregunta final profunda. A ver, diría... Yo esto se lo explico siempre a mis alumnos. Yo soy bastante transparente cuando hablo con ellos y tal. Yo era un alumno terrible. O sea, pésimo. Yo se lo digo, yo soy tutor de segundo de bachillerato y yo en segundo de bachillerato aprobé un trimestre historia, geografía y latín. Todas las demás las suspendí. Porque no me gustaba, básicamente. Y yo creo que también esa es una de las razones por las que me hice profesor. Porque realmente la secundaria, es decir, eso, bachillerato y tal, es una etapa muy larga, ¿vale? Para un adolescente. Son 6 años y se puede hacer larga. ¿Vale? Yo no voy a decir que yo tuve una experiencia traumática, ni mucho menos, ¿vale? Pero no recuerdo mi instituto como una etapa agradable, ¿vale? Yo no acababa de estar a gusto. Y por eso yo creo que también me impulsó a ser profesor. Y sobre todo porque en la universidad hubo un cambio. Es decir, yo en la universidad cambié y me empecé a interesar por las cosas, vi que me gustaban cosas que antes aborrecía. Y claro, me planteé, digo, bueno, ¿qué ha cambiado de secundaria? Es decir, yo soy más mayor, ¿vale? También la madurez influye. Pero ¿era todo malo en secundaria y todo bueno ahora? ¿O lo veía yo de forma diferente? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacían conmigo los profes que me gustaba y que yo replico ahora? Pues yo recuerdo en mi secundaria, como a nivel de contenidos, a nivel de conocimientos, mucho más exigente de lo que es ahora. Yo, por ejemplo, trabajo con un libro de texto. Yo he trabajado con diferentes editoriales y a mí me parece que la información que proporciona es muy escasa. Yo trabajo con libro de texto, pero aparte del libro de texto lo complemento con cosas mías. Con fichas o cosas así. Creo que hay que ampliar lo que dice el libro de texto. Sí. ¿Vale? Yo igual. Y eso es algo que a mí me hacían hacer y creo que es positivo. ¿Qué es lo que yo hago que no hacían conmigo? Es decir, el contrario, ¿no? Es decir, lo que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho, el trato con los alumnos, yo creo. Yo creo que en mi época, no sé si en mi instituto o era algo más general, el trato del profesor con el alumno era mucho más distante, mucho más frío. Yo tenía esa sensación de que el profesor venía, soltaba su rollo y se iba.
Y yo creo que a día de hoy tengo una implicación más emocional con mis alumnos. Es decir, me intereso por ellos, me intereso a nivel emocional si están bien, si necesitan algo. Cuando les veo con mala cara, pues pregunto, me intereso. Cuando me explican cualquier cosa que puede ser una chorrada, pues hago porque me interese, ¿vale? Hago un seguimiento. Oye, esto que me comentaste, ¿qué querías hacer? Al final, ¿cómo lo has hecho? No sé cuánto. Preguntarles por ellos, escucharles, ¿vale? Que se sientan escuchados y al final crear este vínculo con ellos afectivo que decir, oye, pues al final, yo ahora, por ejemplo, en segundo de bachillerato estamos acabando el curso, están haciendo los exámenes finales ya, de hecho, los míos. El curso se acaba el 18 de mayo, creo que hacemos la graduación. Y yo acabo el curso con ese sentimiento de decir, ostras, pues os voy a echar de menos. Sí, a mí también me ¿Sabes? pasa. Al final creas ese vínculo. Depende de las horas que veas a tu pareja, a lo mejor estás más horas con ellos que con tu pareja. Yo estoy más con mis compañeros que con mi mujer al cabo del día. Sí, y también pues se generan más situaciones surrealistas que al final te ríes y es con lo que te quedas, ¿no? Y todo esto, y al final, pues yo he conseguido que a medida que han pasado los años, digo, bueno, igual, no sé, cuando empecé el primer año de profesor, me pasó esto, que creé como este vínculo y tal, súper guay, creando distancias, ¿eh? O sea, no soy el típico profe de, venga, a seguirme en redes sociales. No, ¿vale? Es decir, yo estoy por ti 6 horas, ¿vale? Y claro, pues yo vi que se creaba este vínculo y tal, y digo, bueno, no sé, quizás es que ha sido este primer año, que ha sido este cole y tal, pero ahora que ya llevo varios años en esto, digo, ostras, pues es que cada año se repite. ¿Vale? Y decir, ostras, pues no sé, también hacer la reflexión y decir, hombre, si en mi época yo hubiera tenido profesores así, pues no sé, quizás hubiera disfrutado más mi etapa de secundaria. Pero al final la adolescencia es... En mi caso, no. En mi caso, yo recuerdo que en secundaria sí que tenía profesores muy buenos y que a día de hoy sigo contactando con ellos y quedo con ellos para hacer cervezas. Bueno, con alguno quedo con alguno porque gracias a ellos también, que me han ayudado y que me han dado su apoyo, pues bueno, soy profesor también, por ello. O sea que algún profesor aún veo y aún quedo con él para tomar alguna cerveza o como sea. Porque ahora somos más que profesores y alumnos, somos colegas. Ahora soy profesor y profesor. Claro. Yo al revés, o sea, con profesores no, pero con exalumnos que he tenido yo, que ahora son mayores de edad. Sí, eso sí. Básicamente diría esto. Pero es una pregunta compleja, también, insisto. Sí, no, pero has salido muy bien de la pregunta. Y ahora, antes de que salga el programa, te tenemos que hacer una pequeña entrega. La primera entrega. La primera entrega. Va a ser el afortunado de... Es el primero en tener esto. Alberta, agafa també la caixa que està al teu costat. La caixa. La caixa allargada. Aquesta? Aquesta. Que farem una mica d'unboxing. Todo eso, esto no, vale. Pero esto es el unboxing que haremos ahora. Esto es para ti, de los patrocinadores que tenemos ahora del programa. Esta plantita te la cede la floristería Celinda, que la tienes aquí en Carrer Girona. La tienes aquí en Carrer Girona, te da esta plantita y dará una partida ahora para cada invitado, alguna plantita, alguna flor, que es un obsequio que te dan. También tienes aquí una toalla de la tienda que también tienes aquí enfrente, que se llama DT Supplements, de una tienda de suplementación deportiva. Sí, pues una toalla. Una cerveza que aún está fría y todo. Una cerveza fría. Una cerveza tradicional que es de producción local de aquí de Sant Boi, de una tienda que se llama aquí Grada la Vila, que también está aquí en el Carrer Girona, que es una frutería con frutas y verduras muy buenas, la verdad. Unos tomates corazón de buey espectaculares para hacerte una ensalada por la... Sí, pues igual me pasa ahora. Está anodado. ¿Cuántos reinos hay aquí? Y el horno de pan Modiel te da también estos cruzanitos de chocolate. Oye, pues... El invitado está más que sorprendido. Aquí tienes... porque hay más cosas. Perdón. Esto lo había dejado yo porque no tenía más manos, lo he dejado aquí. Y aquí tienes información sobre ellos para que sepas dónde están. Así que... El invitado yo creo que estaba un poco anodado. Yo pensaba que eso era altruista, pero si lo ibas a ver, vamos, vemos antes. Y bueno, es que realmente hasta el día de hoy pues hemos conseguido... Sí. Y ahora enseñas eso. Corriendo. Sí.
Y ahora ya para finalizar el programa, esto no es para ti, pero esto es porque próximamente vamos a tener un sorteo de una cosa que nos ha enviado otro de los patrocinadores que tenemos. Espadas y más. Espadas y más. Los Grandes patrocinadores y un chaval muy majo que nos ha enviado esto como para que... Si os gusta el tema del manga, el anime y tal, hace réplicas de katanas, dagas... Algo toco. Algo tocas. Ahora sí que estoy intrigado, con el nombre de la empresa que habéis dicho y la forma de la caja. Espadas y más. Claro. Sorteamos la primera katana de One Piece, del anime de One Piece. Sí, claro. La katana de Roronoa-Zoro, pues es la Wado Ichimonji. Aquí tenemos la espada. Y es una de las espadas, para que veáis, de muy buena calidad. Pesa. Una reproducción muy fiel. Pesa bastante. Sí. Y además, bueno, es sin filo, hay que decirlo también, es sin filo, no corta y la verdad es que tiene la calidad excelente. Esta gente de Espadas y más trabajan, yo tengo un escudo que es el escudo de Capitán América, contacté con ellos por ello. Y bueno, que lo sepáis. Que próximamente lo anunciaremos también en nuestras redes. Tendréis un 5% de descuento en compras en su tienda. Eso es. Y próximamente también os con anunciaremos... el código Abriendo Melones, todo junto. Abriendo Melones todo junto, y próximamente también anunciaremos un poco de qué manera haremos lo del sorteo. Exactamente. Y bueno, Pues nada. con todos estos regalos, con todos estos patrocinadores fantásticos que tenemos y con este invitado express fantástico, el mejor invitado express de la historia de Abriendo Melones. Y el único, ¿no? Y el único, hostia, qué katana más espectacular de Espadas y más. Hay nivel, ¿eh? Pues dejamos ya el programa aquí y nos vemos muy pronto con uno Abriendo Melones. Así que esto es todo por hoy. Cerramos el programa, pero no olviden que en el futuro hay más melones para abrir. Invitados insospechados, nuevas historias que fluirán. El sabor de aventura nunca va a morir. En cada episodio, sorpresas esperaban. Desde risas hasta lágrimas siempre emocionaban. Pero esto no es adiós, solo un breve descanso. Volveremos con más melones en el próximo trato. Adiós.